Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy la clase 6 que corresponde a los contenidos finales de esta unidad didáctica cuando cae el Imperio Romano y comienza el proceso de disgregación de la continuidad física que había generado el viejo Imperio Romano. En esta parte del curso nosotros también hacemos una síntesis en relación a toda la larga duración para entender las transformaciones territoriales en plazos de tiempo largos y por lo tanto también vamos a trabajar con los ambientes rurales de la Alta Edad Media, que es el tema específico del práctico, y los cambios de permanencias en toda la larga duración como repaso en relación a las clases anteriores. Como hemos hecho en las ocasiones anteriores, nos vamos a ubicar en la línea de tiempo por largas duraciones. En ella vamos a ubicar el rectángulo verde que corresponde al proceso que estamos viendo específicamente hoy, que genéricamente se toma como el fin de la Edad Antigua con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Es una fecha arbitraria de alguna manera, pero como muchas de las historias que ustedes han trabajado en el secundario utilizan ese corte, vamos a mantener ese criterio. Y normalmente se utilizan el inicio de las cruzadas como la fecha convencional del cierre de los procesos feudales y el comienzo de la edad burguesa, o lo que nosotros llamamos resurgimiento urbano medieval, y con ello el corte entre la alta y la baja edad media. La disolución del Imperio Romano habíamos visto en la clase anterior que se debe a numerosas causas, entre ellas tenía que ver las cuestiones político-militares que fraccionaron la unidad del imperio ya desde el siglo III en adelante, y también causas ideológicas que están ligadas fundamentalmente al factor religioso de la aparición del cristianismo. Como seguramente todos conocen, hubo una fuerte resistencia por parte de la autoridad romana a la expansión de esta nueva doctrina, de este nuevo contenido ideológico que significó el cristianismo, e incluso son famosas en la época de Diocleciano la persecución de los cristianos que se refugiaron temporalmente en los subsuelos de las grandes ciudades, entre ellas la propia Roma, en las catacumbas, por ejemplo, que sirvieron de primeros espacios de divulgación religiosa. Finalmente, en la época de Constantino, vamos a llegar a un periodo de tolerancia religiosa que va a culminar en el periodo de Teodosio con la imposición del cristianismo como religión oficial al Imperio Romano y con ello la fusión de dos formas culturales distintas de interpretar al mundo. La religión cristiana va a tomar sede fundamentalmente en las ciudades y va a quedar en el campo, en cambio, una vieja tradición que justamente hace alusión a Pagi, al nombre romano de Pagos, del campo, que todavía mantiene tradiciones eh, pluriteológicas y que en algunos casos va a combinar algunos aspectos del cristianismo temprano con alguna herencia todavía del politeísmo romano. Habíamos hablado también que a la muerte de Teodosio el imperio se divide en dos grandes bloques, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, el de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla, situación que se va a mantener hasta la caída del Imperio Romano de Occidente y la permanencia por 10 siglos más del Imperio Romano de Oriente. También mencionamos que ya a principios del siglo V después de Cristo habían empezado a evolucionar pueblos ubicados muy al norte de las fronteras del Imperio Romano hacia el sur, y también algunas tribus del este que venían desde el oriente lejano que van acercándose a las fronteras europeas y van presionando militarmente sobre estos territorios. Por lo tanto, cuando se produce la decadencia militar del Imperio Romano y se debilita la capacidad de control de las fronteras, estos pueblos van a comenzar progresivamente la ocupación del territorio centroeuropeo, evolucionando luego hacia la Europa meridional de Italia y de España, e incluso ocupando territorios del norte de África, que le van a posibilitar el ingreso por el mar Mediterráneo a la península itálica desde el sur también, con lo cual de alguna manera se va cerrando un cerco de invasiones llamadas bárbaras por los propios romanos hacia el corazón del imperio, que es la ciudad de Roma.
También es importante destacar una tercera fuerza religiosa que aparece en el escenario, sobre todo del Asia Menor y de lo que hoy sería la península arábiga, que fue el islamismo. Esta religión que comienza la égida, o sea, la expansión territorial aproximadamente a la muerte de Mahoma en el 622, va a ocupar primeramente la parte oeste de la península arábiga y desde ahí va a ir expandiendo su prédica religiosa e ideológica hacia los actuales territorios que ocuparían parte de Turquía y hacia el este el territorio de la Mesopotamia asiática. También va a ocupar progresivamente el norte de África, lo que había sido el viejo imperio egipcio, hoy provincia romana en este momento, y finalmente va a llegar hasta el borde mismo de Gibraltar, penetrando de esa manera también al continente europeo, generando por lo tanto la tensión también de una nueva forma de religión monoteísta también, que va a, a producir una confrontación permanente entre dos órdenes ideológicos diferentes, el del cristianismo por un lado y el del mahometanismo por el otro. Específicamente entrando ya a los siglos 9 al 11, que va a ser el momento de culminación de un sistema político, económico y social que vamos a denominar feudalismo, se ha producido la mayor migración probablemente de ciudades hacia el campo de la historia de la humanidad, es decir, un proceso inverso al que se había venido produciendo durante el Imperio Romano, y por lo tanto se va a despoblar los grandes centros urbanos por múltiples razones, entre ellas razones de tipo militar, que impulsan a una población desvalida en términos de defensa a trasladarse a lugares más seguros y donde la subsistencia a través de la agricultura y la ganadería esté garantizada. Este cambio fundamental va a implicar progresivamente también la disminución de los flujos comerciales, de los excedentes comercializables y el paso de una economía de intercambio propia del Imperio Romano a una economía de subsistencia que tiene que ver fundamentalmente con esa idea de una producción doméstica cerrada, con pocos excedentes comercializables e intercambiables. El modelo físico que transforma toda Europa central y parte de Europa meridional tiene que ver con el emplazamiento de un lugar fortificado que va a servir de base para la defensa de un territorio y que es básicamente una posesión de tierra temporal que normalmente un monarca ha cedido a un llamado de ahora en adelante señor feudal, que va a tomar posesión de esa tierra con una función defensiva, pero también con una función productiva de tipo agrícola o ganadero. Este modelo que ha prosperado fundamentalmente en lo que actualmente son los países de Alemania, de Francia, del norte de Italia, parte de España e Inglaterra, va a significar una transformación fundamental de todo el territorio europeo que se desromaniza paulatinamente y se va misturando con costumbres de producción y formas de adaptación a la naturaleza propias de los pueblos que habían accedido desde el norte, es decir, a los germanos, a los burgundios, a los anglos, etcétera, que han ido ocupando los territorios del norte de Europa. Fíjense en este gráfico a la izquierda que muestra un modelo posible interpretativo de cómo se iba produciendo una relación de interdependencia entre los distintos señores feudales. El origen de la tierra feudal, es decir, este territorio controlado desde una fortaleza llamada castillo, que sirve de residencia al señor feudal, tiene que ver fundamentalmente con el debilitamiento de las monarquías incipientes en ese momento, que no tienen la capacidad suficiente para controlar un territorio extenso y por lo tanto delegan parte de su control a estos señores, que a su vez tienen que establecer relaciones de convivencia con otros señores feudales en condiciones similares. Todos ellos dentro de un sistema monárquico, es decir, que sigue existiendo un reino en el sentido político de un posible Estado según el tipo de territorio, pero con un control territorial de estos señores feudales que pueden tener relaciones entre sí de dominancia o de vasallaje. La palabra clave, por lo tanto, que estamos estableciendo acá es el vasallaje. Eso implica una relación contractual no escrita que supone, por un lado,
compromisos de defensa militar, compromisos simbólicos de alguna manera, fidelidad, y también ciertas formas de intercambio primario económico en términos de trueque. Estos sistemas tienen distintas formas según el estado en el cual se han encontrado en el momento de la disolución del Estado romano, y por lo tanto van a tener también distintas condiciones de fortificación militar. Por ejemplo, este caso que estoy mostrando acá a la derecha es un ejemplo típico de un manor inglés, es decir, de lo que correspondería al territorio de las Islas Británicas, con la típica ocupación feudal a partir de una casa, normalmente una casa de verano, una casa solariega de un señor feudal, que es el que tiene la concesión de este territorio, dentro del cual vamos a encontrar también población agrupada en forma de un pequeño poblado de campesinos que son los encargados justamente de labrar la tierra, de proveerse de caza y de leña para el invierno, de procesar la producción agrícola para transformarla en alimentos o en insumos para la vestimenta o para el calzado, y que tienen una relación de vasallaje justamente con este señor feudal que a cambio de ese servicio de trabajo rural les ofrece protección y eventualmente también algunos servicios de mayor complejidad como podrían ser un molino o un horno de mayor capacidad o algunas formas de curtiembre, etcétera, que requerirían instalaciones más complejas. Este modelo, fíjense, no se encuentra desconectado completamente del territorio, existen caminos de comunicación, muchos de ellos preexistentes, herencia del territorio romanizado, pero se han eliminado casi completamente los centros comerciales o los mercados de escala que constituían las grandes ciudades. Por lo tanto, vamos a tener un sistema político, económico, social y religioso basado en el cristianismo, básicamente, que se distribuye en ambientes urbanos rurales, y esta es la gran transformación de Europa, de un territorio urbano a un territorio rural. Vamos a también tener condiciones geográficas diferentes al haberse trasladado parte también de los territorios ocupados hacia el norte de la Europa central, y vamos a encontrarnos con estas sedes institucionales, en este caso ligadas a fortificaciones de tipo militar, que tienen por función alojar al señor feudal, a su ejército y a la familia, que constituye básicamente la base de la nobleza europea hasta hoy. Desde el punto de vista económico, haciendo una rápida síntesis, vamos a hablar entonces de una economía doméstica cerrada, basada en la agricultura y la ganadería, con escasos excedentes comercializables, básicamente de intercambio primario, es decir, aquellos lugares en los cuales, por ejemplo, no se produzca trigo porque las condiciones topográficas no lo permiten, producirá vid o producirá olivo o producirá leña, y proveerá de esa manera a otros feudos que sí podrán proveerle de, por ejemplo, trigo, cebada o centeno, y eventualmente también otras producciones ligadas a llanura. Vamos a encontrar sectores donde puede haber, por ejemplo, metales, otros sectores donde podrá haber minerales alimenticios como la sal, etcétera, que van a ser, por lo tanto, moneda de intercambio, pero que básicamente implican siempre economías sin intercambio internacional. Desde el punto de vista político hablamos de una monarquía que tiene el territorio europeo fragmentado en varios reinos, cada uno de ellos de origen, por lo general, bárbaro en el sentido romano, de extranjeros que han ido ocupando progresivamente territorio. Pueden ser bárbaros de las tribus germanas, de las tribus anglas, de las tribus francos, de las tribus burgundias, etcétera, que han ido ocupando el territorio europeo. La organización social tiene como palabra clave, dijimos, vasallaje, que va a ser uno de los conceptos que vamos a trabajar específicamente para la comprensión de este proceso social, y la estructura social está basada en esa nobleza posesora, que es la propietaria de la tierra rural, concedida por un rey en forma de una concesión por lo general de largo plazo, un campesinado libre que vive agrupado en una pequeña aldea que a través de sus pequeñas construcciones domésticas sirve a la comunidad para la provisión fundamentalmente de alimentos y artesanías básicas para la supervivencia, y una tercera clase que aparece en este periodo, que son los llamados siervos de la gleba. Son en algunos casos antiguos esclavos ligados al territorio y que han sido trasladados con ellos, u otras formas de
unir a personas con su forma de producción, con su medio de producción, que es la tierra, y de esa manera quitarles también la posibilidad de libertad o movilidad. Esta condición, si bien no es estrictamente una forma esclavista como la que utilizó el Imperio Romano, tiene de todas maneras connotaciones de servidumbre ligado a la tierra. Por eso el término siervos de la gleba. La religión dominante va a ser claramente el cristianismo, pero estamos hablando todavía de un cristianismo primitivo, un cristianismo en expansión, que no ha llegado todavía a la consolidación de la doctrina tal cual la conocemos hoy, pero que va a tener una implicancia territorial importante porque va a implicar justamente la construcción de este tipo de edificios que vemos allá en la lejanía, las pequeñas capillas que alojan a las parroquias rurales, y que van a servir justamente de puntos de adoctrinamiento para la expansión del cristianismo y la consolidación de la fe. El sistema de ocupación territorial normalmente se basa en este anclaje que hace, por una razón defensiva, el monarca al cederle territorios a un señor feudal. Puede consistir originalmente en una simple empalizada y un lugar de observación, una torreta de observación, que con el paso del tiempo se va consolidando, como en este caso ya en una construcción sólida de mampostería en piedra, y que puede incluso con el paso del tiempo ir complejizándose hasta encerrar un recinto interior, como vemos en este caso acá a la derecha. Y vamos a encontrar incluso en este caso un crack de caballeros de gran tamaño que implica un uso de control militar de gran extensión, y por lo tanto va a alojar grupos de caballería mucho más importantes. También el origen feudal podría ligarse a una institución religiosa, como es el caso de los centros de formación de sacerdotes, que normalmente tienen formas específicas como conventos, abadías o monasterios, y estos monasterios o abadías van a tener también formas relativamente fortificadas y que cumplen una función equivalente en el territorio de control, en este caso religioso, pero también de producción agrícola-ganadera. Algunos de estos castillos fueron puestos en posiciones estratégicas que tenían que ver con defensa del territorio del propio reino. Por ejemplo, en este caso, que está en Escocia, se encuentra justamente situado en un lugar donde, por la poca profundidad de estos bañados, se va a transformar en un punto de paso entre los actuales territorios de Escocia e Inglaterra, y por lo tanto un lugar de control fronterizo que requiere la instalación de un puesto de guardia. Siempre tiene que ser altos para poder permitir la visualización del enemigo a distancia, y que controlan en este caso esta porción del territorio considerado de frontera. Esta es una de las cosas que van a encontrar frecuentemente en el territorio europeo: castillos más o menos grandes que van a tener esta condición fortificada, siempre tienen esta altura que les permite dominar la visión del territorio, y van a tener alguna función agrícola-ganadera asociada para la subsistencia de la propia comunidad. Este caso, ubicado en Italia, en la zona del Trentino, es decir, en la zona de los pasos alpinos hacia el norte de Italia, vamos a encontrarnos también con viejos trazados romanos, como este puente de tradición constructiva claramente latina, que va a tener la misión de controlar, y acá se encuentra el puesto aduanero al centro del puente, un paso en una garganta profunda de difícil acceso. En ese lugar se hizo una concesión feudal, que es esa que se ve acá más oscura en piedra, que permitió la construcción de una primitiva forma de fortificación feudal para el control de este paso fronterizo. Posteriormente se le van a ir agregando estas construcciones que aparecen acá en mampostería más clara, que van a indicar la evolución posterior de esa fortificación inicial. Pero siempre estamos hablando de una herencia romana, un paso fronterizo que controla una ruta comercial que ya no tiene esa función necesariamente, pero que puede servir todavía de acceso militar al territorio. Este es un caso también ubicado en el Trentino, esto es al norte de Italia actual, un castillo que todavía permanece, el castillo de Avio, y que sirve como modelo de alguna manera de cómo se pudo ir produciendo la evolución progresiva en el tiempo de este tipo de fortificación. El origen fueron estas llamadas torres de homenaje, es decir, un lugar alto, fortificado, que generalmente tiene esta configuración vertical y que sirvió básicamente de torre observatorio.
Esta torre se ubica generalmente en lo que se llama el espacio o el lugar del homenaje, donde el rey hizo la concesión inicial al caballero. Son escenas que probablemente han visto en películas de caballería, cuando el rey apoya la espada sobre el hombro de un caballero y de esa manera lo instituye como servidor del rey y lo libera muchas veces de sus tareas rurales para, digamos, consagrarlo a la vida de defensa del reino. Esas torres homenajes son además la primera forma de residencia del señor feudal, que luego al ampliar su familia o al ampliar su cohorte de soldados va a necesitar ir agregando un recinto fortificado inicial, que es este que vemos acá en esta primera etapa, luego un segundo más complejo que ya supone habitaciones para la caballería y también para el alojamiento de los propios equinos que van a servir al ejército, y que con el correr de, por lo menos en este caso, 2 siglos, van a ver una adición de una segunda cinta muraria que va a implicar un espacio mucho mayor para el alojamiento progresivo de la población circundante en caso de invasión, y en algunos casos también de ciertas formas de producción en talleres dentro del propio castillo. En este caso se llegó a una tercera fortificación que sirve en este caso claramente también para alojar, por ejemplo, en este caso, un molino harinero, una nueva torre de guardia de la zona baja del valle, caballerizas o lugares de guardado de enseres para la guerra, ¿sí? Fíjense, esto es una foto actual donde se puede ver desde la parte alta del castillo inicial hacia el valle, y cómo se puede ver claramente la configuración dominante de este espacio donde vive la familia del señor feudal y su cohorte de caballeros, en relación al área de producción agrícola que todavía hoy está en el funcionamiento inicial, y en la parte baja el poblado, que obviamente no tenía esta configuración que se ve hoy porque no existía estas carreteras que son contemporáneas, pero sí ya tenía la constitución de un pequeño agregado de casas que servían para alojar a los campesinos que tienen la función de productores rurales. Visto desde el lado alto, se puede ver claramente la fortificación inicial, la torre homenaje con este avisador en la parte alta, normalmente es un campanario que sirve para avisos sonoros, y también podían usarse señales visuales, como podían ser antorchas en la noche o en algunos casos banderas que podían agitarse para servir de alerta visual a otros observatorios ubicados a distancias visuales de no más de 20 kilómetros. Normalmente esa distancia de 20 kilómetros es el límite visual en la cual se puede alcanzar a ver una señal de humo, una llama en la noche o una bandera de gran tamaño agitada por una persona, y es por eso que muchas veces estas fortificaciones se fueron ubicando en el territorio, escalonadas en un espacio no mayor de 20 kilómetros una de la otra, lo que da una idea de la dimensión que pudieron tener estos feudos durante el periodo del siglo IX al X después de Cristo. Fíjese también cómo este mismo castillo puede entenderse como unidad de producción económica, en el sentido que tiene en la parte alta el control de las fuentes de agua que servían básicamente para la provisión de agua potable a la población, y también para el control del riego, que permitiría, mediante un sistema de aterrazados artificiales, ordenar la producción, en este caso dedicada fundamentalmente a la vid y el olivo, que han sido dos de los cultivos tradicionales en las zonas de colinas o montañas en el norte de Italia. Esta producción de vino, fundamentalmente, para poder conservarlo durante el invierno, implica también la producción, por ejemplo, de toneles de madera y, por lo tanto, la extracción de madera para el uso de carpintería. Va a implicar también cierto dominio en el manejo de la piedra, que va a suponer la materia prima para la construcción de fortificaciones, y obviamente la cría también de ganado equino, que va a servir para la provisión de caballos al ejército, y en algunos casos también de animales de tiro para el uso agrícola. Acá se ve en la fase final, donde ya se puede ver las sucesivas ampliaciones en forma de murallas con cintas cerradas y torretas de guardia, la construcción de estas instalaciones para la producción, en este caso de molienda de trigo, de molienda de vid, y producción también de chacinados para el mantenimiento de carne salada para el invierno. Recuerden que estas son áreas de montaña donde nieva,
en invierno, donde las temperaturas son bastante extremas, donde la supervivencia depende claramente de la provisión de energía para proveerse de calor, y que además requieren dietas relativamente ricas en invierno para poder sobrevivir a inviernos en zonas de montaña. Se puede ver todavía hoy cómo la producción de olivos, por ejemplo, se mantiene, y esto hace pensar que quizás el concepto de sustentabilidad que hablamos hoy era claramente aplicable a este tipo de producción que mantiene durante 10 siglos su capacidad de producir alimentos con una además adaptación a las condiciones topográficas e hidrográficas de la montaña. Vamos a encontrarnos también con ciertas formas de fortificación que permiten el control de estos cultivos y también eventualmente el alojamiento de la población en caso de invasión, que va a poder establecerse en esta zona controlada dentro de la muralla del castillo en el caso de que se establezca una situación de sitio. También marca claramente cómo el feudo implica una posición social dominante de este señor feudal en relación a la población del Bajo, que tiene una posición no solamente por hallarse en condición defensiva menos evidente, sino también porque es evidente la condición diferente de la vivienda de esta familia rural campesina con respecto al señor feudal. Es decir, que hay una distancia simbólica entre el señor y su vasallo campesino. Dijimos también que el feudo puede tener un origen religioso y que este origen puede haberse manifestado en un enorme complejo de formación superior de frailes o puede haberse manifestado en pequeñas capillas domésticas rurales con función de alojar una parroquia con un sacerdote que hará el llamado dominical a los rituales religiosos tradicionales de la misa, etc. Fíjense que las capillas rurales tienen una torre, también importante como observatorio, pero fundamentalmente como llamador para la convocatoria de la comunidad rural. Es decir, que estas torres tienen siempre una función de ser el punto de anclaje simbólico en un territorio rural disperso, con población que se aloja en diferentes sitios y que una vez a la semana, o a veces dos, según la época de la tradición religiosa, se sumarán a una congregación mayor. Este es un esquema de un feudo típico en la zona de lo que actualmente sería Alemania del Sur, donde vamos a ver construcciones feudales en castillos, también el alojamiento de la población, fíjense en acá, en chozas o casas, fíjense, construidas con los materiales que la propia naturaleza provee, muchas veces piedra, madera, eventualmente ladrillo cocido, techos en este caso de pajas producto de la misma producción, puede ser paja de trigo, y la capilla rural como uno de los elementos convocantes del equipamiento institucional de un feudo. Pueden estar ligados a cursos de agua o a formas de abastecimiento de agua potable que eventualmente también sirven como elemento defensivo extra. Haciendo un foco en el mismo territorio que ya revisamos con respecto a la ocupación romana, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo se producía la centuriación romana en el norte de Italia, en la ruta de la carretera adriática que une el este con el oeste de la Italia norte? Y dentro de ese mismo territorio habíamos distinguido la existencia de estos castrum romanos alojados en estos cruces viales de cardos y decumanos de escala territorial, pero también vamos a ver cómo otras formas de ocupación del territorio van a dar lugar al crecimiento de estos establecimientos feudales. Voy a mostrar en este caso uno de origen religioso, una abadía en Pomposa. Esto ya es en la zona plana de la desembocadura del río Po, es decir, una zona de llanuras inundables, en muchos casos por debajo del nivel del mar, sumamente ricas por su potencial agrícola y que han sido explotadas desde la época romana y que luego van a ser transformadas en territorios feudales. En este caso, la abadía de Pomposa ha sobrevivido hasta nuestros días en excelente estado de conservación y es por ello hoy un monumento de importancia en términos de referencia de lo que fue la ocupación feudal. Fíjense, un tipo de ocupación, en este caso en claustro, también ligada a una sede religiosa, una capilla rural, con su torre campanario, característica además de un estilo arquitectónico que ustedes van a estudiar el año que viene en Historia 1. Google nos permite hoy pasearnos por este edificio reconstruido en 3D para poderlo visualizar
y nos permite ver claramente esta distribución de un claustro con funciones educativas y de formación de talleres artesanos, básicamente también para producción de vino, oliva, nueces y dulces, que es la producción característica de esta abadía, algunos talleres ligados también a la producción de material agrícola. Estos centros son también importantes desde el punto de vista de la difusión de la propia doctrina cristiana, no solamente porque sirven para el acto propio de la misa dominical, sino también porque utilizando un sistema de representación gráfica en sus envolventes interiores, han servido para ilustrar los procesos religiosos y de esa manera servir a una población analfabeta como forma de comunicación visual. Acá vemos cómo la torre también sirvió de medio de llamado para la población rural dispersa y ha servido también de modelo arquitectónico para entender cómo fue produciéndose la ocupación paulatina del territorio rural. Fíjense que en este caso una producción rural ligada fundamentalmente, dijimos, a la producción de vino, también de miel y de otras formas de producción referidas fundamentalmente a cultivos de tipo permanente, es decir, que estamos hablando acá de frutales, vides, olivo, nuez, higos, etcétera, que son propios de esta región, todavía hoy en producción. Esta zona produce vinos hasta hoy utilizando los mismos criterios de ocupación de la época feudal y que han seguido además produciendo altísima calidad en los alimentos, lo que los hace particularmente valiosos. Hoy obviamente tienen una función turística y fundamentalmente de atractivo como monumento histórico más que como hecho productivo en sí, pero no dejan de ser representativos de una forma sustentable de entender el territorio. Haciendo un rápido repaso de cómo hemos trabajado en las últimas 5 clases este proceso, vamos a volvernos a situar en aquella primera revolución agrícola producida, dijimos, al norte de la Mesopotamia asiática, probablemente en Jarmo, como las primeras formas de agricultura sin regadío, luego una revolución agrícola ligada al control del agua para riego en las zonas de Asuna o Samarra. También vimos la aparición de la primera revolución urbana allá por el cuarto milenio antes de Cristo en la zona de la Baja Mesopotamia, con anclaje fundamentalmente en la población sumeria, con los ejemplos que vimos de Ur o más tarde Babilonia. La existencia de una cultura egipcia antigua en este imperio que se va a desarrollar en las márgenes del río Nilo al norte del África, desembocando en el mar Mediterráneo. Vimos la expansión a Siria sobre estos territorios que no estudiamos, pero tenemos que entenderla porque son los que permitieron la unificación de la Media Luna Fértil en un territorio militarmente controlado por un imperio. Hablamos también de esta cultura fenicia que sirvió de intercambiador entre Oriente y Occidente y que además sirvió a la fundación de puertos en el norte de África, que fueron la base de la población cartaginesa que va a combatir justamente contra algunas de las poblaciones que vinieron después desde la península itálica. Hablamos también del imperio persa, ocupando en Oriente todo el territorio que había sido la Mesopotamia asiática, la actual Turquía, el norte de África, en la zona de Egipto, y algo del cercano y lejano Oriente. Hablamos también acá de la aparición de la cultura minoica en la isla de Creta y luego creto-micénica, entendiendo la unidad entre el continente, en este caso la península del Peloponeso y la isla de Creta, con una cultura que va a tener luego una consolidación como cultura griega a partir de la invasión de pueblos jonios, eolios al territorio peninsular, y que va a tener en el momento de la llamada Grecia clásica su momento de mayor consolidación cultural, con la aparición fundamentalmente del pensamiento filosófico y de las formas de gobierno más avanzadas de la época, lo que actualmente llamamos democracia ateniense, en el siglo V a.C., la expansión de Macedonia ocupando ese territorio en la época de Filipo II y luego con la aparición del ejército de Alejandro Magno, la expansión hacia Oriente, con la máxima ocupación territorial de un imperio hasta ese momento. También hablamos de la convivencia con otras formas de
ocupación cultural de los territorios en la península itálica por parte de etruscos, latinos y otras tribus que se van a unificar en una única cultura que vamos a llamar romana, y que va a tener justamente un proceso expansivo hacia lo que es el actual territorio de Francia y el actual territorio de España y Portugal, en una primera instancia del periodo republicano, y que luego llegó a la máxima expansión en el periodo imperial, en el siglo I antes de Cristo, y que luego va a continuar ese proceso expansivo hasta prácticamente el siglo III, en el cual empieza el proceso de disolución que finaliza con la separación del Imperio Romano de Oriente en el siglo IV. Ese Imperio Romano de Oriente que va a permanecer, dijimos, hasta 1453, es decir, hasta la finalización de la Edad Media, y que por lo tanto va a mantener costumbres urbanas, pero limitadas a los territorios que están en este sector del Mediterráneo, mientras que el resto de la Europa central, de la Europa meridional y del norte de África van a entrar en procesos que hoy llamamos feudales. También hablamos de la aparición de esta fuerza ideológica muy importante para entender la ocupación del norte de África, que fue el Islam, que mediante un sistema político diferente, normalmente centrado en califatos o en otras formas de ocupación territorial, van a ocupar no solamente el territorio de lo que hoy sería la península arábiga, sino también el norte del Egipto antiguo, van a ocupar las viejas posesiones cartaginesas en las zonas de los actuales países de Túnez y hacia el oriente de Marruecos y Argelia, sino también ocupando parte del territorio europeo en la península ibérica en particular, lo que da lugar a una fusión de culturas árabes con culturas europeas en el sur de España, una de las regiones justamente más ricas en términos de intercambios científicos, tecnológicos, lingüísticos y arquitectónicos también. Este ha sido entonces el recorrido que hemos hecho en esta larguísima duración desde las primeras ciudades en la Mesopotamia asiática hasta la disolución del territorio europeo en un conjunto de monarquías relativamente estables que deben delegar a los señores feudales la posesión de la tierra y con ellos también el control territorial. En este proceso hemos visto modelos en donde el Estado es fuertemente dominante, como el caso del Estado romano, con una legislación de control no solamente social, militar, sino también en términos jurídicos, y finalmente estados muy débiles con poquísima presencia normativa en términos de legislación escrita. Entre medio, hemos salteado algunos procesos, como por ejemplo el intento de unificación que hizo el Sacro Imperio Romano Germánico en la época de Carlomagno, porque si bien es sumamente importante desde el punto de vista de la constitución de los estados europeos, es quizás menos relevante desde el punto de vista de la construcción de ciudades, y por eso nosotros no hemos trabajado intensamente con este proceso, pero hay que entender lo que está en el medio para poderlo comprender. Igual que hicimos con la última clase, recomiendo otros videos que son de divulgación general, que siempre están bien tenerlos en cuenta porque ayudan un poco para la comprensión de estos procesos desde fenómenos fundamentalmente políticos. Tienen que entender que la mayoría de los textos y videos que vamos a encontrar refieren fundamentalmente a situaciones de tipo político, que nosotros estamos apuntando a otro tipo de historia que también tenga en cuenta los aspectos ambientales, que están ligados a lo económico, a lo religioso, a lo social, a lo científico, tecnológico o a cualquier otra variable que podamos analizar. Entonces, con esto damos por finalizado el ciclo teórico que corresponden a la primera larga duración, y los esperamos entonces a partir de esta semana ya en contacto con sus profesores asistentes para que puedan ir evacuando sus dudas y manejando la información en la cual tengan alguna dificultad, pensando en que de mantenerse el cronograma como estaba planteado a inicio de año, vamos a estar trabajando con una entrega vinculante a su regularidad el día 20 de mayo. Esta entrega, repito, es todavía tentativa, estamos intentando consensuar a ver si es posible realizarla por la vía virtual del aula UNCABIM. Hemos tenido algunas dificultades al respecto que tienen que ver con la configuración de esa entrega voluntaria que les pusimos la semana pasada. Vamos a mejorar eso con una nueva configuración para que puedan entregar en forma más segura y de esa manera garantizar las posibilidades de acceso de la mayoría de ustedes. Sabemos también que hay una dificultad de acceso por una parte importante del alumnado que está teniendo dificultades de interconexión. Les recomendamos que aquellos casos en los cuales no hayan encontrado una solución
para su conectividad vía Internet. Existen en este momento algunas alternativas que está proveyendo la propia Universidad Nacional, a la cual es importante que accedan, para lo cual si necesitan auxilio pueden dirigirse a la mesa de FAUD virtual para que los ayuden en la configuración de sus equipos de manera que se pueden conectar a través de su teléfono celular sin gastar datos, que es uno de los problemas que hemos detectado que muchos alumnos han manifestado. De esta manera, entonces, los esperamos la semana que viene en contacto con sus profesores asistentes. Buenas tardes.